Cuando escuchas la palabra samaritano, ¿qué imagen se forma en tu mente? Durante siglos, los libros de historia y las lecciones de escuela dominical los han pintado como los máximos forasteros. Los vemos como los hijastros rechazados de la Biblia, un pueblo que se equivocó en la teología, mezcló sus linajes de sangre y se perdió. Los miramos con lástima o, en el mejor de los casos, como un telón de fondo para que los héroes de la fe brillen en contraste. Pero ¿qué tal si hemos estado leyendo la historia al revés? Y si las personas que creíamos que eran los villanos de la historia, en realidad eran la vanguardia. La verdad es que Dios a menudo esconde sus armas espirituales más potentes en los lugares a los que la sociedad religiosa se niega a mirar. Para entender el poder de la identidad samaritana y cómo refleja el camino de los creyentes negros en Estados Unidos hoy, tenemos que volver al momento en que se abrió la herida. No empezó en el Nuevo Testamento. Empezó bajo la sombra del rey Salomón. Recordamos a Salomón por su sabiduría y su oro. Recordamos el templo en Jerusalén como el glorioso centro del mundo. Pero detrás de ese oro había opresión. Cuando el reino se dividió en dos, no fue solo un divorcio político. Fue una crisis espiritual. El reino del sur, Judá, se quedó con el templo, el sacerdocio, la riqueza y el sello oficial de aprobación. Tenían el edificio. Pero el reino del norte, que se convertiría en Samaria, se quedó sin nada más que las colinas. Imagina el peso psicológico de eso. Durante cientos de años, a los samaritanos se les dijo que como no tenían acceso a Jerusalén, no tenían acceso a Dios. Luego vino la invasión asiria, una conquista brutal que dispersó a su pueblo y trajo extranjeros a su tierra. Los historiadores de Jerusalén los descartaron. Los llamaron mestizos. Dijeron que su fe estaba contaminada. Dijeron que la línea de comunicación con el cielo había sido cortada. Pero la historia nos cuenta algo diferente. En ese aislamiento, despojados de la pompa y la circunstancia del templo, los samaritanos no se rindieron. No tenían los vasos de oro, así que se aferraron al texto. Se aferraron a los 5 libros de Moisés con una ferocidad que incluso los judíos admiraban en secreto. Construyeron un altar en el monte Gerizim, no por rebelión, sino por una fe desesperada y aguerrida que decía: adoraremos al Dios de nuestros padres, aunque tengamos que hacerlo bajo la lluvia, aunque tengamos que hacerlo fuera de la puerta. Aquí es donde la historia se vuelve dolorosamente familiar para nosotros, en el occidente moderno. Esta dinámica de rechazo y firmeza espiritual crea un puente a través del tiempo hacia otro grupo de personas, los afroamericanos durante la era de la esclavitud. Al igual que los samaritanos a los hombres y mujeres negros, se les decía que eran espiritualmente inferiores. Se les prohibía entrar a los santuarios principales. Se les daba una Biblia que a menudo era editada para reforzar su esclavitud. ¿Pero qué pasó? No dejaron de adorar. Se fueron al bosque. Crearon lo que los historiadores llaman hush harbors. Tarde en la noche, en lo profundo del bosque, ponían una olla boca abajo para atrapar el sonido de sus voces y que los amos no los oyeran. En esos bosques húmedos y oscuros, sin una catedral ni un sacerdote, forjaron una conexión con Dios cruda, sin filtros y poderosa. No tenían la estructura, pero tenían el espíritu. Este es el secreto de la forja oculta. Mientras Jerusalén y la iglesia institucional estaban cómodas en sus estructuras, Samaria y los hush harbors estaban aprendiendo a sobrevivir con nada más que la presencia de Dios. No estaban fracasando, estaban siendo entrenados. Estaban aprendiendo que Dios no está confinado a muros de piedra ni a genealogías correctas. Esto no fue una tragedia. Esto fue el terreno de preparación para un avivamiento que eventualmente avergonzaría a los sabios y guiaría al mundo. Y como estamos a punto de ver, cuando Dios decidió revelarse plenamente, no fue a los que lo tenían todo. Fue a los que estaban lo bastante desesperados como para escuchar. Acto 2. La validación divina. Si el Antiguo Testamento fue la forja donde los samaritanos fueron probados en el fuego, el Nuevo Testamento es donde se reveló el oro. Y sucede en uno de los capítulos más famosos, pero también más malinterpretados de la Biblia, Juan, capítulo 4. A menudo se nos dice que cuando Jesús viajaba de Judea a Galilea, pasó por Samaria porque era un atajo. Geográficamente, eso es cierto. Era la ruta más corta. Pero Jesús nunca hacía nada solo para ahorrar tiempo. Hacía cosas para salvar personas. El texto dice que tenía que pasar por Samaria. Esto no era un itinerario de viaje.
Era una cita divina. Estaba evitando intencionalmente el centro religioso para ir directo a las afueras religiosas. Llega a un pozo en Sicar y se encuentra con una mujer. Ahora, haz una pausa por un momento. ¿Cómo has escuchado que la describen? Promiscua, una marginada social, una mujer con un pasado desordenado escondiéndose de sus vecinos. Aunque esas cosas podrían ser parte de su historia, no son su identidad. Si miramos de cerca la conversación, no solo vemos a una pecadora, vemos a una teóloga hambrienta. Fíjate en lo que hace. En cuanto se da cuenta de que Jesús es profeta, no pide dinero, no pide un mejor esposo. Hace la pregunta teológica más importante de su tiempo. ¿Dónde está Dios? Ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. No te pierdas el poder de este momento. Los líderes religiosos en Jerusalén estaban obsesionados con su autoridad, pero esta mujer samaritana estaba obsesionada con encontrar la presencia de Dios. Ella estaba preguntando, si su sistema me rechazó, entonces ¿a dónde voy para encontrarlo? Y aquí es donde sucede la validación. Jesús no la desprecia, no le dice que vaya a Jerusalén, y se siente en la última fila. Mira a esta mujer samaritana, una persona con una historia rota, y le confía el mayor secreto del universo. Le revela su identidad con más claridad de lo que se le había revelado a cualquier otra persona hasta ese momento. Le dice, yo soy el que habla contigo. Piensa en eso. El sumo sacerdote todavía no había recibido una revelación tan directa. El gobernador romano tampoco. Una mujer samaritana marginada la recibió. Y lo que ella hizo después prueba que Samaria no era un desierto espiritual. Era un campo listo para la cosecha. Corrió de regreso a su pueblo. No se escondió. Movilizó. Les dijo a los hombres de la ciudad, vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y todo el pueblo salió a encontrarse con él. Aquí está el logro que la historia a menudo pasa por alto. Los samaritanos creyeron. No pidieron señales y prodigios como las multitudes en Galilea. No trataron de atraparlo con preguntas legales, como los fariseos en Judea. Simplemente escucharon su palabra y creyeron. Al final de ese encuentro, la gente de aquel pueblo samaritano le dio a Jesús un título que ningún discípulo había comprendido plenamente todavía. Declararon, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No solo el Salvador de los judíos, el Salvador del mundo. Esta fue su victoria. El pueblo al que le dijeron que era mestizo y hereje fue la primera comunidad en reconocer el alcance global de la misión de Jesús. Mientras el centro todavía dormía, los márgenes ya estaban despiertos. Dios los validó. Mostró que no necesitas un pedigrí perfecto para tener una visión perfecta. Mostró que a veces hace falta alguien a quien han dejado fuera del templo para reconocer de verdad al Señor del templo. Acto 3. Marcando el estándar. En el acto anterior vimos a Jesús validando a los samaritanos. Pero Jesús no se quedó en la validación. Hizo algo mucho más radical. Usó a la misma gente que la sociedad despreciaba para marcar el estándar de cómo se ve la verdadera vida del reino. No solo los invitó a la mesa, los puso a la cabecera de la mesa. Esto lo vemos con mayor claridad en una historia tan famosa que hemos perdido el impacto, la parábola del buen samaritano. Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, esperaba una definición que trazara un círculo alrededor de los suyos. Quería saber a quién estaba obligado a amar y a quién podía ignorar. Jesús respondió con una historia de un hombre golpeado y dejado medio muerto. Dos hombres pasaron de largo junto a la víctima, un sacerdote y un levita. Estos no eran hombres malos, eran lo mejor de lo mejor. Eran los guardianes de la ley, los custodios del templo. Pero estaban tan preocupados por la pureza ritual, tan temerosos de volverse impuros, por tocar un cuerpo ensangrentado, que pasaron por el otro lado. Su teología había paralizado su humanidad. Entonces llega el tercer hombre, un samaritano. Imagina el silencio en la multitud cuando Jesús dijo esa palabra. En el primer siglo la frase buen samaritano era un oxímoron. Para los oyentes judíos, tal cosa no existía. Pero Jesús lo convierte en el héroe. El samaritano no solo sintió compasión, se ensució las manos. Derramó aceite y vino.
Pagó la cuenta. Hizo lo que el liderazgo del templo no hizo. Jesús estaba haciendo algo revolucionario aquí. Estaba arrancando la autoridad moral de los títulos sacerdote, levita, insider y entregándosela al forastero. Estaba diciendo, ¿crees que eres el estándar por tu linaje? No. Este samaritano es el estándar por su amor. Y esto no fue algo de una sola vez. En Lucas capítulo 17, Jesús sana a 10 leprosos. 9 de ellos probablemente eran judíos, y 1 era samaritano. Todos recibieron el milagro. Todos recuperaron la piel como la de un bebé. Pero solo 1 entendió que el sanador era más importante que la sanidad. Los 9 corrieron a los sacerdotes para obtener su certificado de limpieza. Siguieron el protocolo. Hicieron lo que la ley exigía, pero el samaritano rompió el protocolo para seguir su corazón. Regresó, cayó a los pies de Jesús y gritó su agradecimiento. Jesús hizo una pregunta inquietante. ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los 9? Luego señaló al samaritano y lo llamó extranjero, pero destacó su fe como la única digna de mencionarse. Una vez más, el forastero marcó el punto de referencia. El samaritano les enseñó a los discípulos que la verdadera adoración no se trata solo de conseguir lo que quieres de Dios. Se trata de volver para reconocer quién es Dios. Esta dinámica resuena con fuerza y a través de la historia. Piensa en la contribución espiritual de los creyentes negros en Estados Unidos. Durante siglos, a menudo fueron excluidos de los bancos de las iglesias tradicionales, y se les decía que su adoración era demasiado emocional, o que su entendimiento era demasiado simple. Sin embargo, bajo el peso aplastante de la esclavitud y la segregación, produjeron un sonido que sanaría al mundo. Dieron origen a los espirituales y a la música gospel. Mientras la cultura mayoritaria a menudo cantaba desde un lugar de comodidad, estos creyentes cantaban desde un lugar de supervivencia. Tomaron el dolor de los campos y lo convirtieron en melodías de esperanza como Wade in the Water o Swing Low Sweet Chariot. Igual que el samaritano de la parábola, le enseñaron a la iglesia establecida una lección más profunda: cómo encontrar a Dios cuando todo lo demás es despojado. No solo sobrevivieron al dolor, lo transmutaron en una teología de alabanza. Hoy no puedes entrar a una iglesia moderna en ningún lugar del mundo sin escuchar los ecos de su influencia. Ellos marcaron el estándar de cómo adorar en medio de la tormenta. Así que el acto 3 nos deja con una verdad innegable. Los samaritanos no solo estaban sobreviviendo, estaban liderando. Estaban definiendo para nosotros lo que significa amar a tu prójimo y lo que significa adorar con gratitud. Los márgenes se habían convertido en el centro. Acto 4, la explosión de poder. Si la historia terminara con el buen samaritano, sería una hermosa lección moral. Pero a Dios no solo le interesan las normas morales, le interesa el poder. Quería mostrarle al mundo que las personas empujadas hasta el fondo eran precisamente las primeras que Él llenaría con su espíritu. Avanzamos rápido hasta el libro de Hechos, capítulo 8. La iglesia en Jerusalén está bajo ataque. Esteban ha sido apedreado. Los creyentes son dispersados. Parece un desastre, pero mira dónde salta el fuego. Felipe, uno de los diáconos, no va a una casa segura. Va al único lugar al que un hombre judío no se suponía que fuera. Baja a la ciudad de Samaria. Y lo que ocurre después es nada menos que una explosión. La Biblia dice que mientras Felipe predicaba a Cristo, las multitudes prestaban atención unánimes. Espíritus inmundos salían de muchos gritando a gran voz. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y la Escritura registra una de las frases más hermosas del Nuevo Testamento. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Piensa en la ironía. Jerusalén estaba llena de persecución y miedo. Samaria, la ciudad rechazada, la ciudad hereje, estaba llena de gozo y milagros. Experimentaron el primer avivamiento a nivel de ciudad en la historia de la iglesia fuera de Jerusalén. Cuando los apóstoles Pedro y Juan bajaron, no llegaron para condenar, llegaron para confirmar. Les impusieron las manos, y los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. El mismo fuego que cayó en el aposento alto en Jerusalén, ahora cayó sobre los forasteros en Samaria. Dios estaba diciendo,
No son medio hermanos, son mis hijos. Este patrón de poder en los márgenes se repitió en el siglo XX de una manera que cambió el rostro del cristianismo para siempre. En 1906, en Los Ángeles, había un predicador negro llamado William J. Seymour. Por las leyes de segregación de su tiempo, ni siquiera se le permitía sentarse dentro del salón para estudiar teología. Tenía que escuchar desde el pasillo. Era pobre afroamericano y ciego de un ojo. Según todos los estándares humanos, era un don nadie. Pero reunió a un pequeño grupo de creyentes en un edificio deteriorado en la calle Azusa. Se sentaban sobre tablas apoyadas en barriles de clavos. No había coro, ni vitrales, ni liturgia. Solo hambre. Y Dios respondió. El Espíritu Santo cayó en Azusa Street con una fuerza que sacudió al mundo. La línea de color fue lavada por la sangre de Jesús. Creyentes blancos, negros, hispanos y asiáticos adoraron juntos bajo el liderazgo de un hombre negro. De ese lugar rechazado nació el movimiento pentecostal moderno, un movimiento que hoy supera los 600 millones de personas en todo el mundo. Pero el patrón no se detuvo ahí. Lo vimos de nuevo a finales de los años 60 en California. Estados Unidos estaba en crisis. Había una generación de jóvenes, los hippies, que estaban rechazando la sociedad. Tenían el pelo largo, caminaban descalzos, olían a rebelión y drogas. Para la iglesia tradicional en Estados Unidos, esos jóvenes eran los nuevos samaritanos. Se les consideraba culturalmente impuros. Muchas iglesias literalmente pusieron letreros que decían: no se permite entrar descalzo, cerrándole la puerta, de hecho, a toda una generación. Pero Dios miró a esos desertores y vio una cosecha. Usó a un pastor llamado Chuck Smith y a un predicador hippie errante llamado Lonnie Frisbee para tender un puente. Cuando por fin se abrieron las puertas a estos indeseables, estalló un avivamiento masivo. Bautizaron a miles en el Océano Pacífico. De este movimiento de rechazados surgió lo que hoy conocemos como música cristiana contemporánea. Si hoy escuchas música de adoración con baterías y guitarras, estás escuchando el legado de los hippies. Dios tomó a las personas demasiado salvajes para los bancos y las usó para reescribir el sonido de la iglesia. Esto nos lleva a una realización desafiante. A menudo buscamos a Dios en los centros de influencia, en las grandes conferencias y en los púlpitos de celebridades. Pero Hechos capítulo 8. Azusa Street y el movimiento de Jesús nos enseñan que a Dios le encanta derramar su aceite fresco en los bordes. Usa a los samaritanos, a los Seymours y a los hippies para demostrar que el poder viene de la rendición, no del estatus. Las personas a las que les dijeron que no eran suficientes se convirtieron en los vasos de más que suficiente. Acto 5. El llamado a honrar y a orar. Hoy hemos recorrido un largo camino juntos. Empezamos en el reino quebrado de Salomón. Caminamos por las calles polvorientas de Sícar. Estuvimos en la cima del monte Gerizim y terminamos en el fuego de Azusa Street y en las playas de California. Y a través de todo un patrón se volvió innegable: las personas que todos descartaron se convirtieron en las personas en las que Dios confió. La historia del samaritano no es un llamado a la lástima, es un llamado a honrar. Por demasiado tiempo hemos mirado a las comunidades marginadas en nuestro mundo, ya sean los samaritanos de la Biblia o los grupos rechazados en la historia, y hemos pensado que nosotros éramos los que necesitábamos ayudarlos. Pero la Escritura le da la vuelta al guión. Sugiere que quizá ellos son los que pueden ayudarnos a nosotros. Han cargado un fuego que las comodidades de la corriente principal a menudo apagan. Han sostenido una gratitud que solo la desesperación puede enseñar. Han adorado en los bosques y en las calles cuando no se les permitía entrar en las catedrales, y al hacerlo tocaron el corazón de Dios de una manera que cambió la historia. Así que hoy no voy a pedirte que escribas un número ni que dejes un código en los comentarios. En cambio, quiero invitarte a algo mucho más poderoso. Quiero invitarte a orar. Porque ya sea que te sientas como un samaritano outsider o como un Jerusalén insider, todos necesitamos un toque del cielo. Si estás viendo esto y estás en una posición de fuerza, si estás cómodo, respetado, y eres parte de la mayoría, te pido que ores por humildad.
Ora para que Dios te dé ojos para ver a los samaritanos en tu vida, no como proyectos que arreglar, sino como hermanos y hermanas de quienes aprender. Pídele a Dios que derribe cualquier muro de orgullo o prejuicio que quizá ni siquiera sabes que existe. Ora para que seas lo bastante valiente como para recibir el nuevo viento del Espíritu, incluso si viene de personas que no se ven como tú, o no adoran como tú. Y si estás viendo esto y te sientes como el outsider, si te sientes débil pasado por alto, o empujado a los márgenes por los sistemas religiosos, quiero que ores por valentía. Ora para que no dejes que el rechazo de los hombres defina tu valor ante Dios. Ora para que no te vuelvas amargado, sino que mantengas tu corazón tierno y tu fuego encendido. No eres un accidente. Eres un candidato para el poder de Dios. Estás en la línea de la mujer del pozo del leproso agradecido y de los pioneros de Azusa. La piedra que los constructores rechazaron siempre ha sido la elección favorita de Dios para piedra angular. Tomemos un momento justo donde estamos para reconocer que en el reino de Dios no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay insider ni outsider. Somos un solo cuerpo. Los fuertes necesitan la fe de los débiles, y los débiles necesitan el amor de los fuertes. Si este mensaje movió algo en tu espíritu, hoy compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque vamos a seguir profundizando en la Biblia, para encontrar las verdades que nos unen. Hasta la próxima, recuerda. El hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Ve en paz.